Y es solo por gracia, solo por la fe. Saludos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio La Carta a los Hebreos, gracias al Ministerio Vida y Gracia. Hoy analizaremos sobre la teología propia o el estudio de la persona de Dios, en la Carta a los Hebreos. Ahora, estimados oyentes, empecemos. Esta será nuestra segunda clase, sobre teología propia o la persona de Dios. Pero acompáñame por favor a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero detengámonos en la primera palabra del versículo, Dios. No hay nada mejor que empezar una carta con la palabra Dios. Es interesante porque en griego es Theos. Ahora, hablemos del Dios Padre, la suprema divinidad, Señor, Dios. Está hablando del único Dios verdadero, el Dios Trino, la primera persona de la Trinidad. Dios es una persona y esto está caracterizado en tres partes de la personalidad de Dios. Tiene voluntad, emociones e inteligencia. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es el ser supremo y trinitario. Ahora, el versículo nos habla de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Él no tiene principio ni fin, no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él es nuestro creador y soberano en su obra. Dios se ha revelado a nosotros y lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19. Y dice así, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se ha revelado por medio de su creación natural. Ahora, bien, Dios también se ha revelado del modo racional. El hombre, que en el transcurso del tiempo se ha formulado argumentos, la cual solo nombraremos brevemente. Te invito a que profundices en ellos. Argumentos antológicos, cosmológicos, teológico, moral e histórico o entológico. Ahora acompáñame al primer argumento, el antológico. Este argumento, que el ser humano tiene la idea de ser absolutamente perfecto, dicha existencia es un atributo de perfección y que por tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. El argumento cosmológico. Todo cuanto existe en el mundo debe tener una causa adecuada. Y si esto es así, el universo también debe tener una causa adecuada. Esto es, una causa que sea indefinidamente grande. Nuestro tercer argumento, el teológico. El mundo en todo lugar revela inteligencia, orden, armonía y propósito. Así implica la existencia de un ser inteligente y con determinación, adecuado para la producción de un mundo así. El filósofo Kant se refiere a este argumento como el mejor de los tres que fueron mencionados, pero afirma que no prueba la existencia de Dios ni de un creador, sino solo de un arquitecto que diseñó el mundo. Nuestro cuarto argumento, el moral. Así como los demás argumentos, este también asumió distintas formas. Nuevamente Kant tomó su punto de partida en el imperativo categórico y desde allí infirió la existencia de alguien que, como dador de leyes y juez, tiene el derecho absoluto de dirigir al ser. Nuestro quinto argumento, el histórico o etnológico, dice, entre todos los pueblos y las tribus de la tierra hay un sentido de lo divino, lo cual se manifiesta en sí en un culto exterior. En virtud de que este fenómeno es universal, debe pertenecer a la misma naturaleza del ser humano. Y si la naturaleza del ser humano naturalmente conduce a la adoración religiosa, esto solo puede hallar su explicación en un ser superior que ha constituido al ser humano como un ser religioso. Y como dice Luis Berkhoff, evaluando estos argumentos racionales, se debe indicar, ante todo,
que los creyentes no lo necesitamos. No depende de ella nuestra convicción de la existencia de Dios, sino que aceptamos con fe la revelación de sí mismo. Ha hecho Dios en la Escritura. Dios también se revela por medio de la salvación. Esto es por medio de su Hijo Jesucristo. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 9. Y dice así: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora sí, también Dios se revela por medio del Espíritu Santo, iluminándonos en su verdad. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 26, y dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordemos que Cristo revela al Padre, el Espíritu Santo revela a Cristo y Cristo revela al Padre. Ahora, vayamos a los atributos de Dios. Dios, como ser divino, tiene atributos comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables es porque a Dios le plació comunicarnos, darlo a nosotros. Por ejemplo, Dios es amor y nosotros sentimos amor, tenemos amor. Ese es un atributo comunicable. Pero también Dios tiene atributos incomunicables, como por ejemplo, Él es todopoderoso, Él está en todos lados, es omnipresente. Nosotros no tenemos esos atributos. Ahora, en este caso solo vamos a nombrar algunos para no extendernos demasiado en el estudio. Acompáñame al libro y te aconsejo que por favor lo consigas. Los atributos de Dios, de Arthur W. Pink. Vamos a mencionar algunos atributos, que son los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la presencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y algo que los pastores hoy en día no predican: la ira de Dios. Hablemos solo de dos de sus principales atributos, que para mí son los que me gustan y los que he separado para este estudio, que son soberanía de Dios y voluntad de Dios. Acompáñame al primer atributo, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra declara explícitamente en Daniel capítulo 4, versículo 35. Y acompáñame a la palabra de Dios. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Ahora, la soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, como dice en Efesios 1:11, según el consejo de su voluntad. Con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado, Charles Spurgeon, en su sermón sobre Mateo 20:15, que dice así: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios, bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente
que de la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho de sentarse en él mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, las no cristianas, ni verdad que haya sido más maltratada por muchos pastores que la grande y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, mas en su trono no. Permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar los cielos y gobernar las incessantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, a disponer de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que le decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono que nosotros queremos predicar. Es en Dios, en su trono, en quien confiamos. El segundo atributo que vamos a comentar es el atributo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. Esta definición indica que la voluntad de Dios tiene que ver con decidir y aprobar las cosas que Dios hizo y hace. Tiene que ver con las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Para concluir y terminar, amigo, hermano, estudiante, Dios es divino, sin principio ni fin, supremo creador de todo. Sus atributos trabajan y se armonizan unos con otros. Ninguno es mayor, ninguno es menor que el otro. Dios Padre es la primera persona de la Trinidad y como persona se revela a nosotros, tanto en la creación, en la salvación, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, como persona que muestra su voluntad, sus emociones y su inteligencia. Estas muestras personales fueron atribuidas también a nosotros y a los ángeles. Mi hermano y amigo, estudiante, te pido que conozcas a Dios. Como cristianos debemos buscarlo y conocerlo de modo espiritual, de modo personal, pero también debemos dedicarnos al estudio de sus doctrinas. Como dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6, y dice así la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido, esto es, perece, porque le faltó conocimiento. Por falta de conocer a Dios pereció el pueblo de Dios. Y aquí está hablando de su ley, de su doctrina, de su palabra. Hermano y amigo, esto ha sido todo por hoy. Damos gracias a Dios por estos estudios y gracias al Ministerio Vida y Gracia. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo estudio. Gracias a Radio Vida y Gracia. En su paz.